El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy escucharemos un relato mismo que es muy escalofriante. Este relato se titula Víctima de su propia malicia. Jack 335 lo escuchará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato mismo que es escalofriante. Este relato, como Dragón nos contó, ahora yo se los comento. Este relato se titula Víctima de su propia malicia. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Y a la vez, aparte de que es escalofriante, para mí es pues algo feo, la verdad. Y como Dragón y Jack 335 nos informó, ahora yo les voy a decir. Este relato se titula Víctima de su propia malicia. Y este relato va así. Hace mucho tiempo existía un pequeño que se llamaba Luis. Digo llamaba porque ya murió. A Luis le gustaba torturar animales desde pequeño. Y eso sí, en casa él tenía pues justamente un acuario de serpientes, o mejor dicho, herpetario. Y eso sí, cuando él les daba de comer, se sentaba junto al acuario o herpetario para observar cómo la serpiente se comía al ratón. Y eso sí, primero lo que hacía era colocar el ratón, eso sí, estando vivo, por cierto. Lo colocaba directamente en el acuario o herpetario, una de dos. Y justamente cuando él veía que el ratón era atacado por la misma serpiente, le inyectaba su veneno, sufría por el mismo, y después la serpiente se lo comía, lo que Luis hacía era reírse. Y eso sí, se reía todavía más cuando el ratón estaba acorralado, y eso sí, por una de las serpientes que estaba a un lado de él, y eso sí, y otra serpiente del otro lado. Y justamente él decía, ahora estás atrapado entre la espada y la pared. Lo decía de un tono burlón. Y eso sí, exclamaba Luis con una sonrisa macabra en su rostro. Y eso sí, una de las serpientes mordía la pata trasera del ratón y la otra le mordía la cabeza. Y eso sí, ambas tiraban y tiran a la vez, desgarrando al ratón por la mitad. Y justamente Luis entusiasmado dijo, ¡qué maravilla! Y eso sí, luego con una expresión triste prosigue y justamente dice, con eso sí, con una sonrisita burlona. Y eso sí, con maldad dijo, ¡qué lástima! El espectáculo ha terminado. Pero ni modo, me esperaré a que pase otra vez. Pero eso sí, después con una sonrisa de felicidad y de maldad, Luis dijo, pero eso sí, mañana habrá más. Y eso sí, mientras las serpientes devoraban los restos del ratón, un pequeño ratón en un agujero en la pared observó cómo Luis limpiaba el vidrio del acuario o herpetario, mismo que estaba lleno de sangre. Y eso sí, en los ojos del pequeño ratón había un fuego, pero eso sí, no es una llama normal, sino una llama de odio y rencor. ¿Por qué? Porque el ratón que mató era el compañero de este. Y eso sí, una noche, este pequeño ratón estaba caminando por los sucios conductos de la casa de Luis, cuando vio un espíritu. Vio que eran bolas azules muy pequeñas, mismas que eran translúcidas, que eso sí,
que emergían del suelo. Y justamente el ratón empezó a sudar. El miedo era pues evidente. Pero eso sí, al mismo tiempo sintió cierta comodidad, como si los espíritus quisieran unirse al pequeño ratón, transformándolo en algo más grande, siniestro y monstruoso. Mientras tanto, en la habitación de Luis no podía dormir, y eso sí, cada vez que él se acostaba, lo hacía pues eso sí en la cama, se movía de un lado a otro y sobre todo, él llegaba a tener una pesadilla muy espantosa. Y siempre tenía la misma, y eso sí, siempre se despertaba de inmediato. Su sueño era el siguiente. Él soñaba que era perseguido por un enorme ratón, mismo que lo acorralaba contra la pared, y con sus enormes dientes, lo que hacía era arrancarle la cabeza de un mordisco. Así que al despertar por tercera vez, fue a la cocina a tomar un vaso de agua, pero eso sí, pasó cerca del acuario o herpetario, y eso sí, vio que las serpientes pues, estaban muertas. Y molesto dijo, ¿quién diablos hizo esto? Pero, ¿cómo? Pero todas tienen picaduras. ¿Pero por qué? Y justamente de repente oyó un gruñido. Después empezó a tener mucho miedo de mirar hacia atrás. Sus manos le temblaban y por primera vez sintió mucho miedo y de repente sintió que alguien o algo lo olfateaba en su cuello. Y él sintió escalofríos, pero eso sí, cuando se giró lentamente para ver quién estaba detrás de él, justamente se dio cuenta y vio un enorme hocico de una rata con 2 enormes colmillos goteando sangre de serpiente. Sus garras eran enormes y la criatura pesaba más o menos 80 kilos e incluso más. Después Luis se fue alejando, retrocediendo. Después lo que hizo fue caminar y eso sí. Y mientras retrocedía decía, perdón, perdón, por lo que le hice a tus parientes. Yo no quería verlo sufrir. Así que por favor, ten piedad de mí. Pero eso sí, la criatura sin el menor remordimiento alzó su pata y como si fuera una espada, rasgó el cuerpo de Luis de arriba hacia abajo con todas sus fuerzas. Y eso sí, aún vivo, pero gravemente herido, Luis gritó, ¡por favor, ya no sigas! Después, la criatura abrió su boca y empezó a decir, mataste a toda mi familia, incluyendo a mi pareja. Ahora pagarás por todo lo que hiciste. Después de eso, esta misma criatura abrió su boca y empezó a destrozar y devorar lentamente a Luis. Irónicamente, como las serpientes hacían con los ratones, y como una travesura más de los dioses. Y justamente este pequeño ratón, que era esa rata espantosa, dijo, ya estás muerto. Mi familia descansará en paz. Y tú arderás en donde perteneces.
Después de eso, se transformó en el pequeño ratón. Pero eso sí, antes de transformarse, lo que hizo fue lo siguiente. Primero le arrancó el brazo derecho y se lo comió. Después el brazo izquierdo. Luego la pierna derecha. Después la pierna izquierda. Luego se comió todo el cuerpo. Y por último la cabeza. Y eso sí, un gran grupo de pequeños ratones observaban la macabra escena, regocijándose con cada mordisco que la gran rata le daba a Luis, terminando así con la vida del infeliz de ese malvado chico. Y se preguntarán, ¿qué habrá pasado con ese ratoncito? Nadie lo sabe. Ni siquiera yo, la verdad. Pero eso sí, justamente esas esferas de luz translúcidas que vio este pequeño ratón eran los ratones que este mismo mataba al arrojarlos al acuario o herpetario que tenía en ese entonces. Pero eso sí, aprovecho para comentarles que si llegan a tener mascotas, como en este caso serpientes, yo les recomiendo que no hagan lo mismo que hizo Luis. Si no, pueden pasarles lo mismo o cosas peores. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Y aprovecho para comentarles también que este relato nos la compartió una de nuestras suscriptoras. Se llama Laura González. Le mando un abrazo grande y fuerte y un saludo. Y también le doy las gracias por compartirnos su relato. Saludos a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si lo desean, y algún día desean compartirnos sus relatos, experiencias paranormales e incluso creepypastas, los pueden enviar al correo que aparece en el primer video que se ha subido al canal. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.